Roberto Salomón, estoy muy contento de que finalmente pudimos concertar esta entrevista para nuestro podcast y qué lindo porque con esta entrevista vamos a inaugurar la segunda temporada del podcast Vivir las Tablas y que es la primera que se va a hacer en video. Así que Porque hasta la fecha lo han estado haciendo solo en audio. solo en audio. Tenemos 8 episodios, que es la primera temporada, pero fue solo en audio. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. A ver, ¿cuáles fueron, cómo fue tu primera experiencia en el teatro? ¿Qué es lo que te hizo decidir dedicar tu vida a este maravilloso? Yo creo que es la necesidad de ficción que sentimos como niños, sobre todo cuando vivimos cosas muy fuertes y tenemos que escaparnos de una realidad que quizás es muy dura. Entonces, la ficción es lo que nos sirve de tabla de salvación. Por eso yo muy a menudo digo que el teatro me salvó la vida y es cierto. O sea, hubo épocas en mi vida en que yo sentía que me ahogaba, la vida me agobiaba mucho, eh, por cuestiones vividas que no vienen al caso, Ok, pero que son traumáticas y que la manera en que uno puede sobreponerse es a través de la ficción. Entonces uno crea su propia ficción, pero después descubre que hay gente que ya ha vivido eso y que uno no está solo en el mundo y uno empieza a descubrir, yo por ejemplo, esa es mi realidad, yo empecé a descubrir los dramaturgos, sobre todo a Eugenio O'Neill y a Tennessee Williams, ya te estoy hablando de alrededor de 15 16 años, y que me hablaban mucho por su manera de ver las relaciones humanas. Entonces, eso es lo que a mí me interesa, es ver las relaciones humanas y ponerlas en escena como un divertimento primeramente, porque para mí el teatro es primero eso, el divertimento, y luego eh, que esas relaciones a través de la alegría de ver algo, uno pueda cuestionarse su propia vida y cuestionarse cosas de su propia vida, ¿verdad? León Tolstoy decía, muestren un matrimonio feliz y yo les mostraré una novela que no sirve, ¿verdad? Pero no creo que se llegue a eso, yo creo que se puede ser feliz, pero lo que, lo que es importantísimo para mí en el teatro es poder llevar la felicidad a través del divertimento puro, a través de la reflexión, a través del sufrimiento, sí, ¿por qué no? O sea, si en una tragedia uno, uno tiene una catarsis, ¿verdad? Porque uno está viendo a gente que le va mucho peor que a uno, entonces uno se siente insignificante al lado de esas cosas tan enormes que viven los personajes de tragedia. Entonces esto ayuda porque uno sale engrandecido. claro, para ver que sus problemas no son tan grandes, ¿no? En algunos casos como los que están en escena. Claro, y yo creo que eso es importante, engrandecer al espectador, al ser humano. O sea, yo el teatro lo hago para el público, lo hago para mí también y para los otros actores, pero principalmente es alguien, como dice Tom Stoppard, ¿verdad? El dramaturgo inglés. Hay alguien que en una pieza maravillosa que se llama Rosencrantz y Guildenstern, El muerto, que dice, siempre hay alguien que hace y alguien que mira. Claro, Y claro, él lo llevó a un punto del existencialismo que los que miran y los que hacen se confunden. Y lo que están haciendo los están mirando. Entonces es como un espejo, ¿verdad? claro, Hay una obra de Edward Albee que me encanta que se llama La pequeña Alicia, en que hay una casa y dentro de esa casa hay un modelo de la casa. Y adentro del modelo de la casa hay otro modelo de la casa. Y qué dice, maravilla. sí. Y un personaje dice, sí, al infinito, ya entendimos. Ajá, muy bien. Pero ¿recuerdas cómo llegaste? ¿Viste una obra? ¿Dijiste esto me gusta? ¿O solo leyendo No, te- yo creo que fue en el colegio. en el colegio? En el colegio yo creo que por ahí por sexto grado, de repente me dieron un papel en una obra, yo no sabía lo que era. Pero después cuando yo estaba más o menos en quinto, sexto grado, vi una comedia musical, curiosamente la ópera de 3 centavos. Ok.
hecha por el Drama Group de ese momento, que era un grupo de teatro aficionados que hacían teatro en inglés. Ok. Y yo me acuerdo, hasta hoy me acuerdo exactamente de quién hacía qué personaje, etcétera. Y eso es la cosa del teatro, que el teatro tiene una manera de imprimirse en el cerebro de uno. Así es. Por eso es que lo han prohibido durante tantos siglos, a través de los siglos. Todas las iglesias siempre prohíben el teatro, ¿verdad? Porque el teatro abre las mentes, Así hace es. pensar. Sí, definitivamente. Sobre todo hoy día es tan necesario, ¿verdad? Hoy día en que se está cuestionando el pensamiento crítico. O sea, de repente pensamiento crítico es como una mala palabra para la mitad de la población. Es tremendo eso. Sí. Fíjate que, bueno, esa es una pregunta que te tengo para más adelante, pero eh, cuando me dices eso, ¿estabas aquí en El Salvador o estabas afuera? No, estaba aquí en El Salvador, Estabas en El sí. Salvador. Ok. Para tener, digamos, un brochazo de los hitos más importantes en los que has participado y has puesto el empeño, y son hitos para el teatro de El Salvador. Yo empecé a hacer teatro y solo teatro a partir de los 17 años. Ok, Y ahí, a partir de ahí, o sea, el teatro era mi interés principal. de acuerdo. ¿Y cómo fue que llegaste? Ahí es donde viene esto, los 4 puntos, 4 proyectos, digamos, que está el bachillerato en artes, en ese Sí, estuviste. entonces, Contanos esa cronología cronología de bachillerato en artes, la restauración del Teatro Nacional, la acto acto teatro, teatro y por último nos quedamos el teatro con el literario. Teatro Licón. Sí, Porque creo que ahí en ese recorrido hay esos bastante son de los tu vida. esos son los 4 proyectos en que he estado involucrado aquí en El Salvador. Correcto. Entre tanto, pasé 25 años afuera en Suiza y en Estados Unidos haciendo teatro también en proyectos importantes. Okey, Pero, de esos 4 proyectos sí, pues yo estaba queriendo ser actor en Nueva York okey, y, en eso llegó la guerra de Vietnam. En eso, Walter Beneke, que era ministro de Educación, me dijo que por qué no me hacía cargo del del bachillerato en arte que estaba fundando con la reforma educativa. okey. Y, pues, como no quería ir a Vietnam. Claro. Claro, sí, o sea, yo ya había terminado mi visa de estudiante y si pedía visa de residencia, pues, inmediatamente los extranjeros residentes eran los primeros que mandaban. Ah, mira Estaba vos. hablando de los finales de los años 60. Okey, Entonces vine a hacer el bachillerato en artes y eso lo hice durante 6 años. mira, Y después me fui al Teatro Nacional porque me inventé ese proyecto. El Teatro Nacional era un cine de cuarta categoría mira. y yo decidí que ya estaban saliendo, porque ya estaban saliendo bachilleres en artes y el único lugar que lo absorbía como empleo era la televisión educativa. Entonces yo pensé, bueno, tenemos que buscar otras fuentes de empleo para ellos. Ahí está el Teatro Nacional abandonado, era un cine de cuarta categoría. La última película que dieron allí yo la vi porque fui el último día. Ah, Era mira. toda una vida. Bárbaro. Mm. Así que, y ahí, por suerte, encontré un eco en el Ministerio de Cultura, en la División de Cultura, en el viceministerio y con el arquitecto Jiménez Castillo que lideró el proyecto. Ajá, Hicimos el Teatro Nacional y nos tomó 2 años para no solo remodelarlo, sino terminarlo, porque el Teatro Nacional nunca había sido terminado. O sea, se inauguró en 1911, creo, pero no estaba terminado. okey. Después se volvió a inaugurar en 1917, pero tampoco estaba terminado. Ah, fachada, ¿no? Y después, bueno, en los años, después de la Segunda Guerra Mundial, ya dejaron de venir, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ya empezaron a dejar de venir las compañías itinerantes, que eran las compañías de familia que hacían ópera, zarzuela, obras de teatro, etcétera. Dejaron de venir y surgió el cine. Okey. Entonces el teatro fue pasado al circuito de teatros nacionales, que de teatro no tenían nada, ¿verdad? Claro. Sino que era circuito de cines nacionales, Claro. pero se llamaba circuito de teatro nacional. Okey. Y incluso pasó al Ministerio de Hacienda.
y después lo volvimos a pasar al Ministerio de Educación, que es donde debe estar, o de Cultura, que fue al Ministerio de Cultura. ¿Y qué había antes del bachillerato en artes? ¿Dónde se preparaban? Antes del bachillerato en artes, aquí ha habido dos proyectos sistemáticos de educación escénica. El primero fue en los años 50, que fue la Dirección General de Bellas Artes, cuando se crearon era bajo la presidencia de Osorio, que se crearon los turicentros, un Ministerio de Cultura, un conservatorio. No sé si la Orquesta Sinfónica data de esa época o si ya estaba antes, porque la Orquesta Sinfónica es otra historia muy bonita que venía de la banda de los Supremos Poderes. Ah, mira, mira. O sea, que empezó como un proyecto militar en medio del siglo XIX. Pero, eh, pero en ese entonces, en la Dirección de Bellas Artes, que es donde el que eventualmente dirigió Barbero, hubieron otros directores, pero él es el director más reconocido. De la Dirección de Bellas Artes formaban actores y tenían una compañía nacional de teatro, un elenco, se llamaba el elenco estable de Bellas Artes. Y claro, como todos los elencos estables, el problema es que a la larga la gente se acomoda a un puesto y ya no produce. Ah, Entonces eso fue lo que se destruyó en el 68 con la reforma educativa y se creó el bachillerato en artes. Y eso duró hasta los años 80. ok. ¿Y tú seguiste después del Teatro Nacional? No, yo me fui del Teatro Nacional porque me censuraron una obra que yo había preparado para el estreno del Teatro Nacional, que era curiosamente la ópera de Tres Centavos, Exactamente, que tuviste la oportunidad de estrenarla el año pasado, en otra versión que se llama Malandrines, en otra versión. Me persigue, Exacto. ¿Y qué pasó en ese momento? ¿Por qué te la censuraron? porque la obra la había escrito Bertolt Brecht y en ese momento el gobierno estaba cazando comunistas. Ok, Entonces, así de sencillo y de burdo y de estúpido. mira, Entonces, y había una lucha entre los dos partidos que estaban disputándose el poder, que era el PCN y la Democracia Cristiana. ok, Y había un ministro demócrata cristiano y un viceministro PCN. Entonces se peleaban entre ellos, entonces se tiraban la piedra y una de las piedras que tiraron fue censurar lo que se hacía en el Teatro Nacional. Entonces me fui y creé Acto Teatro, que es el primer centro cultural independiente del Salvador, pero a mí me gusta decir que la afiliación también viene del experimento de la Galería Forma de Julia Díaz. ok. ¿Y cómo fue eso entonces? O sea, ya Pues, estabas yo de... tenía que hacer algo, o sea, renuncié al teatro de un día para otro. Yo había trabajado en el teatro durante más de 2 años, día y noche, para crear el teatro, para crear un teatro que funcione como teatro, Ok, con un personal amplio, con un sistema de producción, etcétera. Los planos existen, ahí están. mira. Eh, ¿Cuánto tiempo estuviste ahí con Acto Teatro? en Acto Teatro, pues solo pudimos estar 2 años Ok, porque después llegó la guerra y tuvimos que cerrar. ok. ¿Qué hiciste cuando en la guerra? ¿Cuáles fueron tus proyectos? Que En la guerra me fui a Suiza, viví en Ginebra durante 25 años con viajes periódicos a Estados Unidos, donde estaba trabajando también en Vermont con un teatro de títeres, pero en Ginebra estuve como profesor en la Universidad de Ginebra y en la Escuela Superior de Teatro y dirigiendo teatro en distintos teatros. Uy, mira, qué interesante. ¿Y regresas a El Salvador? Yo siempre quise regresar a El Salvador, o sea, para mí hacer teatro para mí siempre fue importante hacerlo en El Salvador. Incluso cuando me iba muy bien en Ginebra, yo cuando tenía un estreno veía el público llegar y yo estaba bien contento, pero decía, ay, si esto fuera en El Salvador, ¿verdad? Es como una nostalgia Claro. que tenemos los salvadoreños que mucha gente no entiende. Va.
Y Ombligo, como decimos, ahí está el ombligo. sí, así exactamente. Entonces en los años 80 empecé a regresar paulatinamente. Hice un espectáculo con dos monstruos sagrados, Dorita Ayala y Isabel Dada, que era Orinoco de Carballido. Ve- Y luego, como eran solo dos personas, entonces lo podíamos hacer. Y luego en 1991 me contactaron del Festival de Cádiz de España, que si quería dirigir una obra en El Salvador, pero con Sol del Río. Y yo dije que sí, Sol del Río eran todos mis alumnos. Ah, ¿qué obra era así? Era Tierra de cenizas y esperanza. ¿Esa la escribiste vos? No. ¿Quién escribió esa? Sí, sí, fue una creación colectiva y luego la codificó Carlos Vélez. Ah, mira. O sea que la versión final él la reclama como suya, aunque es una creación colectiva. Ok. Ajá, entiendo. Muy bien. Eh, ya ahí de los 80 entonces te radicas en El Salvador a partir No, no, perdón, yo 90. seguí trabajando en Ginebra. Sí. Yo tenía muchos proyectos en Ginebra. Tenía una compañía de teatro en las montañas en Ginebra que tenía 15 años de trabajar con ellos también. Mi grupo de teatro universitario, mis trabajos profesionales y no quería abandonarlo todo de un solo. Así que lo fui dejando poco a poco a medida que fue saliendo más trabajo aquí en El Salvador y lo que fue más trabajo fue cuando me propuso Ricardo Poma de hacerme cargo del Teatro Luis Poma, que fue en el 2003. Y entonces sí, a partir de ahí, pues en el 2005 sí, ya me empecé a venir del todo. Ok. ¿Y qué tipo de Pero teatro, seguí trabajando en Suiza hasta el 2002. qué tipo de obras montabas allá? Qué, cuál era tu... Yo siempre he sido muy ecléctico Ok. en mi selección de obras. También soy una persona contrario a muchos directores que le gusta que le impongan obras o que me propongan, No, que me sugieran. O sea, cuando vienen actores y me dicen, yo quisiera montar esto, y quizás algo que yo no conozco, entonces me empiezo a documentar y digo, ve qué buena idea, y esto, ¿cómo me llegó? No sé, pero bienvenido sea. ¿te pasa eso muy a menudo o es Me ha más? pasado como 3 o 4 veces en mi vida. Ok. Me pasó, así fue como comencé mi trabajo en Estados Unidos, en Vermont, que un titiritero vio una obra que yo había hecho y quiso que montar lo mismo, un espectáculo de improvisación con títeres. Y, y lo montamos. Me fui a Vermont con él y lo monté, pero fue un fracaso total. Sí, Pero con la conexión se hizo y después hicimos muchos espectáculos que sí funcionaron muy bien, ok. ¿verdad? O sea que decirle sí a la vida te pone las cosas en el camino, descubrís, por alguna razón descubrís autores nuevos, siempre autores que regresan a mí. O sea, Shakespeare siempre regresa a mí, Tennessee Williams siempre regresa a mí, O'Neill siempre me ha aparecido en varias Ujú, ocasiones, o versiones eh, que un poco inspiradas en O'Neill, como Vargas Llosa, ujú. García Márquez, etcétera, ¿verdad? Porque hay que ver que el invento, el invento de esta dramaturgia que a mí me gusta, se desarrolló en los años 30 y 40, 20, 30 y 40, 1920, 30 y 40 en Estados Unidos, Claro. ¿verdad? O sea, el mismo García Márquez reconoce que sin las novelas de Faulkner él jamás hubiera escrito. Sí, exactamente. Faulkner fue una influencia en el boom latinoamericano impresionante. Claro, Todos los autores. sobre toda la literatura del sur, de donde sale Tennessee Williams. Entonces esto, y me gusta descubrir textos nuevos. Oscar Wilde es otro autor que siempre regreso a él. Pero, ¿encontrás el texto y decís: "Este texto me gusta", o buscas el tema, o encontrás en los textos que te gusta la manera de contarlo, tocando algún tema que tenga que ver con qué? Todas las anteriores. Todas. Muy bien, excelente, Sí, excelente. depende. Hay una vez que monté Potestad de Pavlovsky,
No sé si conoces la obra, es en la que basó el secreto más terrible, se hizo René Novo. Em, Potestad, yo decidí que esta obra se tenía que montar en ese momento en Suiza para hacer conciencia de una cosa muy importante que estaba pasando en el mundo y era que las noticias que uno recibe no son la verdad, Claro, ¿verdad? Eso es lo que cuenta Pavlovsky, porque Pavlovsky tiene el don de escribir obras que te cuestionan a ti como espectador sobre cómo él te puede suscitar emociones que son emociones hacia un personaje que es el malo de la película. claro. ¿Qué haces vos, no? ¿Qué hacemos nosotros Claro, claro, ante esa situación? Sí, claro. Y ahorita, por ejemplo, ahorita bueno, ahorita estoy en una institución que desde hace 22 años estoy en una institución que es el Teatro Luis Poma, que está claro que como institución yo tengo que respetar los lineamientos de esa institución y el pensamiento de esa fundación. claro. Pero dentro de ese marco yo tengo carta blanca. A Okey, mí nunca me han censurado un espectáculo. de acuerdo. ¿Cómo es tu proceso de creación en un espectáculo? Pues yo otra vez contrario a otros directores, yo no puedo partir de la nada, yo tengo que partir de un texto. Yo por eso digo que yo no soy necesariamente un creador, yo soy un intérprete. Okey, Mozart es un creador, crea las notas, claro, ¿verdad? Un director de orquesta no es un creador, es un intérprete. claro. Entonces yo creo que como director de teatro yo también soy un intérprete, entonces yo necesito el texto. Hay directores que no necesitan el texto, que crean sus propios textos, Robert Wilson, Pina Bausch, etcétera. Pero fíjate, he nombrado a dos que siempre tienen mucho que ver con la danza. Sí, claro, claro que sí. O sea, yo necesito un texto para poder basarme en algo concreto. Entonces, una vez que tengo ese texto, yo trabajo mucho ese texto arriba para que cuando los actores les entrego un texto, ellos ya saben exactamente algo en que anclarse. Luego, estoy totalmente abierto a diferencia de Hitchcock, yo no sé lo que los actores van a hacer, Okey, claro. Ajá, ¿verdad? O sea, yo los dejo improvisar mucho y no solo eso, pero yo solo puedo trabajar con actores que proponen ellos mismos. Yo con un actor que esté esperando que yo le diga qué es lo que tiene que hacer, no puedo trabajar. No funciona. ¿Ya? pero cuando decís que agarrás el texto, lo estudiás, lo lees y se lo pasás a los actores, hay decía Leonardo Fabio que le decía a los actores a un actor: "No interpretes el texto, interprétame a mí como director". O sea, se No, refería a la idea yo no soy así. se refería a la idea de qué va a contar. Es decir, el director propone, agarra el texto, propone una idea por dónde vamos a ir, y esa idea se la pasa a los actores, y los actores sobre eso empiezan a crear. Cuando vos decís que le entregás Pues el quizás texto, hago eso, pero sin decirlo. claro, sí, sí. Pero yo trabajé con una actriz, Mercedes Brabant, una formidable actriz en Suiza, que una vez me dijo, había trabajado con los grandes directores de por allá. Y, y una vez me dijo, yo he trabajado con muchos directores, la mayoría de ellos pretenden saber exactamente dónde van y cuando estoy actuando me doy cuenta que no tienen ni puta idea de dónde van. Mira, Y tú decís que no tenés idea de dónde vas, pero cuando estoy interpretando para ti, me doy cuenta que sabes exactamente a dónde me quería llevar. okey. O sea que es como después ven, es ahí donde iba. Ujú. Es un poco manipulación, quizás, Sí, no, de sí, personalidades. sí, pero quizás lo que quería llegar era cuál es la libertad que le das al actor, porque hay
hay algunas corrientes que piensan que en la autonomía del actor, y a mí me parece que es un poco vago eso de la autonomía del actor porque podemos estar contando diferentes cuentos, ¿verdad? O sea, tú cuentas tu cuento, yo me digo cuentito, pero al final no nos encontramos, entonces tiene que Claro, haber. pero para mí los actores, y lo vi ahora, les explicaba esto con el Shakespeare, con 11 mujeres, Sí, ¿verdad? Haciendo papeles de hombre y de mujeres, Epifanía de Reina. sí, sí. Eh, yo les decía, cuando había una cosa que yo veía que se iba por otro lado, le digo, no, es que es una sola obra, Exacto. no son 8 obras distintas, parecen 8 obras distintas, pero es una sola obra. Entonces, ustedes son como tantos barcos que han salido cada uno de su propio puerto, porque con su propia experiencia y con lo que traen y con, sobre todo, con las distintas maneras de abordar el trabajo, porque eran actrices que vienen de caminos muy, muy distintos. Sí, Entonces, pero mi trabajo como director es hacer que todos esos barcos lleguen al mismo puerto el mismo día, a la misma hora. correcto, de acuerdo. Y si uno se perdió por allá, pues hay que decirle que allá no es el camino. Exacto. Entonces, inferimos que le das la libertad siempre dentro de un marco, ¿no? Que vos querés, que vos tenés, un mapa que vos tenés, o sea, no necesariamente dicho, pero si vos estás Sí, pero claro. el marco, por ejemplo, es una escenografía y de repente un actor dice, es que yo siento de necesidad de atravesar el muro. Le digo, probalo, Claro, vamos a ver qué pasa. ok, Ah, claro, claro, claro. ¿verdad? Pero y después muchas veces se da cuenta de que eso no funciona. Pero hay veces en que lo que no funciona es la escenografía para lo que quieres hacer. Hay otras veces que no funciona el vestuario para lo que quieres hacer. ¿Cómo, qué esperas de un actor? Es decir, cómo debería ser, primero, cómo debería ser un actor en tu experiencia de tantos años, 60 años ya dirigiendo, ¿no? En teatro, Un poco más. un poco más. Ya tenemos una idea Sí, no, sobrada 60 años. sobrada de lo que es la actuación. Pero qué esperas vos de un actor? ¿O cuál es el actor que a vos te llama y dice, este? Que sea inteligente, que tenga sentido de humor, que tenga ganas de compartir, que sea generoso, que se aprenda su texto, Claro, por supuesto. Ok, que proponga, más que todo que proponga. ok. ¿Vale más un actor con talento o un actor con disciplina, con... Ándate a aquella mano. Claro, O sea, para mí, yo he trabajado con gente súper talentosa que no tenían ninguna disciplina y no sirven para un carajo. claro, No pueden hacer nada porque primeramente no, no saben repetir la genialidad que les sale. Sobre todo he trabajado con gente que no solo eran buenos actores, sino que excelentes músicos, excelentes bailarines, grandes pintores, pero que no podían repetir algo. Y un actor lo que tiene que hacer es, es repetir. Cuando se abre el telón, a esa hora tiene que producir esa magia. claro. Entonces eso es 30% talento y 70% disciplina De acuerdo, y trabajo. de acuerdo. ¿Cómo distribuyes en un espectáculo tu presupuesto? Es decir, montas un espectáculo y qué porcentaje, digamos, del 1 al 100 le das a cada cosa. Depende del espectáculo, depende del texto y de lo que quiero hacer con el texto, Ok, porque muy a menudo es la escenografía, más que todo es los actores. Para mí el presupuesto principal es los actores, porque si no hay actores no hay nada, pero hay obras mías que donde la escenografía es totalmente esencial a la obra. Y hay otras obras que miro y digo, ve, esto se hubiera podido hacer incluso sin escenografía. claro, La magia está entre los actores. claro.
¿verdad? Y hay otras obras que cuando he trabajado con escenógrafos aquí, como Roberto Baiza, que es un escenógrafo maravilloso, ¿verdad? La escenografía que me ha hecho para arte es un elemento tan poético y que cuenta tanto la obra, que es totalmente esencial a esa obra. No puedo imaginarme hacer esa obra sin el dispositivo escénico de él. Okey. Entonces ya y eso lo tenés desde el principio, cuando ya tenés el proyecto, y decís: "Bueno, Bueno, voy a". voy a montar una obra como por delante y por detrás. Está claro que si no tengo 9 puertas, Claro, la obra no se puede hacer. claro, Entonces ya eso te dicta una escenografía prácticamente. claro. Te pregunto esto porque, pues, en nuestro teatro salvadoreño a veces se le da muy poca importancia dentro del presupuesto a ciertas cosas importantes, como es la promoción, por ejemplo, ¿no? Que definitivamente ya tiene que ser o sea, tiene que estar concebido, para que haya un éxito, digamos, la promoción de los espectáculos, ¿verdad? Acordate que venimos de un país donde hasta que hasta el año 2000 que empezó a haber un cambio, los grupos creaban sus obras y ni siquiera pensaban en promocionarla. La hacían una vez y ya decían: "Ah, ahora tenemos que promocionar la obra", pero ya era muy tarde. Claro, El teatro es un ente vivo, se muere si no se promociona, claro, es parte. Yo creo que es un poco lo que hemos estado tratando de hacer en el Teatro Lipoma, de hacer conciencia de eso. Por claro, suerte, aquí tenemos toda una maquinaria de promoción. Bueno, tú estuviste en una sí, sí, temporada donde te das cuenta cómo contribuye la institución a la promoción y a la claro, publicidad. claro, También te da un sello que es importante para el público. claro. ¿Qué crees vos que le hace falta o qué le hace falta y qué tenemos de digamos que las ventajas y las desventajas del teatro actual en El Salvador? Yo creo que el teatro actual en El Salvador, de muchos aspectos, anda muy bien comparado a otros países, sobre todo con la calidad de los actores. Ahora, lo que pasa es que no hay una educación sistemática de actores. O sea, los diplomados que se ofrecen no son formación sistemática actoral, son eh, conocimientos de principiante. Ujú. O sea, qué se puede hacer en, u- en un programa de 3 años de cursos intensivos de actuación? Se puede formar actores. Es lo que hicimos en el bachillerato en artes. Pero, pero se quiere saber qué es lo que se quiere formar. Exacto. Entonces, Y aún así tenemos. sí, porque hemos tenido una generación bastante generosa, a pesar de los problemas de personalidad que pueden haber. Hemos tenido una generación bastante generosa en que ha compartido sus conocimientos. Así es. Hemos, el otro día le hacía una entrevista a Fernando Umaña y él estaba contando esa herencia directa que hay del teatro ruso, ¿no? En El Salvador. O sea, realmente en El Salvador hemos tenido mucho conocimiento que ha venido de afuera a Pero en todas partes, yo estoy de acuerdo con eso, pero también ha habido la influencia francesa y española. Primero que Barbero era un español, pero su influencia teatral era la francesa. exactamente. Sí, a Y eso aquí me refiero. estuvo, o sea, todo Bellas Artes fue francés. O sea, en el bachillerato en artes, en plena dictadura militar, nosotros teníamos profesores argentinos, Ujú, españoles, rusos, eh, de Estados Unidos. exactamente. Sí, O sea, exactamente a eso me refiero. es una visión bastante amplia. Exactamente. Que eso, de alguna manera, pues, se ha seguido manteniendo
Y eso es que encontramos actores formidables, ¿verdad? Y otros que Claro, definitivamente mucho talento. en la generación de las primeras 2 o 3 promociones y 4 y 5 promociones del bachillerato en artes, muchos estudiantes se fueron a estudiar a Rusia, que fue el caso de Fernando Maña, de Philander Funes, de Homero López, y regresaron aquí, bueno, y hicieron una labor formidable. Orlando Flor fue un profesor maravilloso. No hemos tenido una profesora de voz como Susan Leitch, que era de Estados Unidos, está aquí como misionera religiosa, No, qué belleza. que es el sistema que se enseña en todos la educación sistemática de voz en Latinoamérica ahora. Es lo que ha ido a estudiar Patricia Rodríguez el año pasado a México, que es el sistema de Kristen Linklater. Okay. Entonces, ese método lo enseñamos en el bachillerato en artes en 1976-77. Es una maravilla, la verdad. Eh, cuando, cuando recibiste el Premio Nacional de Cultura en el 2014, Ujú. hablaste de los 3 caminos fundamentales que hay que tomar. Educación, educación y educación. ¿Por qué la educación artística es importante dentro de la formación integral de nuestros estudiantes, del salvadoreño? Porque uno quiere crear, si uno quiere crear Mm, pensamiento crítico en las personas, es necesaria una educación artística. Y yo me acuerdo el primer taller que le di a periodistas en la prensa gráfica. Me invitaron a dar un taller para jóvenes periodistas. Estos periodistas, todos los que tomaron ese taller, después se convirtieron en periodistas bastante importantes en El Salvador. mira, Eh, pero ese taller, ¿qué fue lo que yo hice? Yo les pasaba distintas versiones de Hamlet en película y discutíamos sobre esas distintas versiones de una obra de Molière en videos. sí, sí, Y discutíamos y hasta hoy me dicen que lo que les abrió el coco en ese momento es la idea de que no había una sola verdad. O sea, toda la verdad es relativa, entonces hay miles de formas de ver el mismo texto. Y eso les permitió convertirse en escritores, etcétera, etcétera. claro, además, esa formación, Humanista, claro, y además es lo que también crea público, ¿no? claro. Que es fundamental para seguir con estos procesos. Y yo creo firmemente que el público crece con los artistas, porque y los artistas crecen con el público. Yo lo he visto aquí en el Teatro Lipoma cuando vamos desarrollando obras cada vez más difíciles, de más difícil acceso. Bueno, tu misma obra Claro, de Kafka en la Metamorfosis el año pasado es una obra que yo no me hubiera atrevido a programar hace 10 años. claro. Ahora sí. Contame de eso, ¿cómo has visto vos el desarrollo, precisamente el desarrollo del público en, en, en esos años, en esos proyectos? Hay más criterio, ¿Sí? hay más criterio en el público. Tú hablas con el público ahora a la salida de una obra y te dicen más que qué bonito, ¿verdad? Claro, O me gustó o no me gustó. Aunque todavía estamos en pañales, ¿verdad? claro. Pero sí hay una un pequeño pulido que empieza a verse. Excelente, eso es maravilloso, la verdad. Contame alguna obra que recordés que haya sido una satisfacción, por decir una, digo, la que sentás que ha sido una satisfacción muy grande para ti, que hayas realizado algo Pues eso es como que me preguntes de quién de mis hijos que prefiero. era exacto. Pero, Pero hay claro, obras que han marcado hitos. ah, Marat sabe. okey, sí, Marat sí. sabe que marcó un hito aquí en El Salvador, un antes y después. Eh, ¿Por qué? porque fue la locura suelta en escena.
no había límite, todo se podía hacer. ¿Y calculaste vos cómo estaba el público No, ahora? no, ¿No? absolutamente. En aquel entonces, Sí, sí. no, eso es, Barat sabe, uno solo lo hace si sabe mucho o no sabe nada. Yo lo hice cuando no sabía nada. Enhorabuena porque fue un proyectazo, ¿no? Sí. Se realizó, definitivamente. Y sí, hay muchísimas obras que, claro, las más recientes son las que vienen a la memoria más rápido, pero esa de Sueño de Noche de Verano es otra obra que marcó un Esa hito. fue inmensa, ¿no? Fue además de productiva, además en términos de producción, fue Una gigante. producción gigantesca, porque el objetivo era mostrar de lo que es capaz el Teatro Nacional. Claro. Con esa inauguraste algo. ¿Cuál fue el contexto del montaje de la obra? ¿Era la reinauguración del teatro o no? No, 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 era en el 97 y yo estaba haciendo una tesis para un máster en traducción y mi tesis era una traducción de Sueño de Noche de Verano para un público centroamericano. Oh, mira, Entonces, la idea fue de montar esa obra acá y conseguí ayuda del gobierno suizo, con cultura, en la empresa privada y la boletería. qué maravilla. Sí. Pero el objetivo era mostrar lo que se puede hacer con un escenario como el del Teatro Nacional, Claro, claro, claro. que ahora lo hacen en las comedias musicales, pero no en el teatro. Porque yo distingo la comedia musical del teatro, aunque me gusta mucho la comedia musical y la hago. Claro, claro, claro. ¿Cómo la ópera de 2 centavos de 3 centavos en cómo dónde la ubicas? La tuya, la que los Malandrines, ¿en qué la ubicarías? No, ese es una excusa para cantar las canciones de Kurt Weill traducidas por David Escobar Galindo. Okey. Entonces inventamos una línea narrativa para poder cantar las canciones. Maravilloso trabajo. La verdad es que yo salí conmovido, muy, 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 muy hermoso puesta. Todo, todo, las actuaciones, las cantantes, o sea, la verdad es que enhorabuena. No sé si te lo había dicho, creo que sí, 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 pero salí sí, me acuerdo. emocionado de esa obra. ¿Cómo cuáles son los temas que ves vos que se están ves alguna línea en las obras que se montan sobre algún denominador común en los temas No, que se montan? ¿No? ya no, no. Okey, ¿por qué? Antes, no, pero eso me parece bueno. ¿Sí? Es una apertura. Okey, Antes todo era dentro de lo social, okey. ¿verdad? Hablo de general, no de Claro, mí. claro, claro, claro. Lo mío siempre tiene que ver con la familia. De alguna manera siempre, incluso en la ópera del Tercero siempre hay una familia. Claro, sí, sí. ¿Ah? Sí, sí. Okey, Eh, siempre es el individuo frente a un problema de sociedad, claro, ¿verdad? claro. Entonces, ¿vos crees que hay una variedad de temas que eso lo que hace es enriquecer, lo Claro. cual es un avance? Claro, a mí, por ejemplo, una obra como Un marido ideal de Oscar Wilde, a mí me parece que es una de las obras más fuertes que yo he hecho, pero es una comedia y estoy seguro que nadie opina que es una obra fuerte, porque eso solo Oscar Wilde lo puede escribir, ¿verdad? Cuando esto lo vi en otra entrevista que te hicieron y me pareció muy maravilloso. Cuando te preguntan algún padre después de ver alguna obra que aquí en el teatro y te dice si tenés algún consejo para darle a ese padre sobre su hijo que quiere, o hijo Sí. o hija que quiere aprender a meterse al teatro, ¿cuál es tu Siempre respuesta? les digo la misma cosa, usted dígale que no. Maravilloso. ¿Por qué? Le dice. Sí, pues porque si tiene la pasión lo va a hacer de todas formas, pero usted tiene que decirle que no porque es muy arriesgado. Es una, así es. Es algo que tiene que construir uno, ¿no? Claro. Definitivamente. ¿Qué te falta por hacer? ¿Crees que te hace falta hacer algo en el teatro? Pues sí, hay obras que yo quisiera montar, claro. Sí, Eh, ahorita, en este preciso instante, en enero del 2025, el año en que voy a cumplir 80 años,
Este año yo no necesito hacer una creación nueva porque el año pasado he hecho 2 creaciones importantes, Malandrines y Epifanía de Sí, Reyes. O sea, un Kurt Weill Brecht y un Shakespeare. Y fue mucho, mucho trabajo de creación, o sea, porque son meses no, sí, de trabajo. Entonces, ahorita no siento la necesidad de crear algo nuevo. Me gusta sacar del repertorio obras que han probado que son buenas y hacer esas obras. muy bien. ¿Cómo, cómo ves el futuro del teatro de El Salvador? Muy bien. Sí. Sí, pero ¿Eres optimista? sí, o sea, hay que ser optimista. El teatro siempre es el único arte que está muriéndose desde hace 5000 años. Claro, definitivamente. Y eso es algo que tenemos que rescatar ahora con que la gente se ha prendido a los teléfonos, a la Definitivamente, televisión. hay un aspecto del mundo que se está cerrando. El otro, no quiero saber de él, no quiero saber cómo piensa. Así es. Y La polarización es total. es importante, Entonces el teatro sirve para eso. definitivamente. La última pregunta de muchas otras que pueden salir. Eh, ¿Sos feliz? Claro. Para Pero no soy una persona feliz, pero estoy feliz. Ok, que eso es bastante. Roberto, muchas gracias por ese Gracias. tiempo. Ha sido muy enriquecedor conversar contigo. Inaugurar esta segunda temporada de Vivir las Tablas, ahora en video. Y espero felicidades de cumpleaños adelantados, por esos 80 años, 60 años de trabajo en el teatro. Es definitivamente una larga y maravillosa vida, ¿no? Que, que no muchos han logrado. Así que eso es algo. Por eso te preguntaba si eras feliz con todo esto. Pues sí, no faltaba más. Hacer esto y no ser feliz. Exacto. Muchas gracias.